Sara Bizarro, bienvenida a Podreales. Hola Ale, ¿qué tal? Pues mira, aquí estoy hoy con una emoción diferente a la emoción que siempre digo cuando empiezo episodio, porque hoy traigo a alguien a quien no conozco, como suele ser habitualmente, pero además a alguien que se dedica a algo de lo que no sé nada y de lo que hoy quiero yo aquí aprender. Este episodio no es para la audiencia, este es para mí, ¿eh? Porque tú eres una experta en todo el mundo de experiencia de usuario y me vas a enseñar aquí, me vas a contar cómo llegaste tú a este mundo, vamos a rajar largo y tendido del concepto, de tu pasión y tu profesión y además, si todo va bien, me vas a dar unos consejitos ahí para que el podcast explote, mínimo. Claro que sí. Así que genial. Claro. Pues nada, Sara, ¿te parece que empecemos por ese inicio en tu actividad profesional? ¿Cómo llegas tú al mundo del user experience, de la experiencia de usuario? Cuéntame. Vale. Bueno, pues yo hace ya unos años, allá por Ujú. 2008, ya he perdido la noción un poco del tiempo, pues empecé el curso en la Escuela de Arte número ¿Sí? 4, Ah, ok. O sea, que tú para... primeramente querías dedicarte al mundo del arte, digamos. Querías ser artista pictórico o Bueno, diseñadora o qué era exactamente lo que tú tenías en mente. sí, era diseño de espacios comerciales, sobre todo pues Ok. escaparatismo, había también arquitectura efímera, diseño de interiores, era un poco, la verdad es que era un poco ambiguo. Entonces, bueno, pues era Entiendo. diseño como tal, y a mí es que me Sí. encantaba el mundo del diseño, sobre todo de interiores, era algo que me apasionaba. Y bueno, Ajá. pues después de pasar la prueba del acceso para la escuela de arte, pues ahí me aventuré Sí. a estudiar eso, ¿no? Y bueno, Entendido. cuando terminé la escuela de arte, Ajá. pues me di cuenta de que no exactamente, no tenía muy claro luego a qué me quería dedicar, porque es verdad que en España el mundo del diseño de interiores es bastante complicado. O sea, aquí no ¿Por se qué? estila porque no hay, o sea, tú cuando vas a decorar tu casa no contratas a un diseñador de interiores, a menos que no tengas un target a lo mejor como muy, o sea, el poder adquisitivo sea como mucho mayor de la media, ¿no? Entonces hay muy poco trabajo, los estudios que Ajá. hay de interiores están ya pues muy explotados, hay como muy poca demanda de este perfil. Y Mm. a mí el diseño, lo que es el diseño puro y duro, igual el arte, siempre me ha parecido un mundo Ajá. como muy subjetivo, ¿no? Es algo bueno, es como, le gustas o no gustas y nunca hay como ese porqué, ¿no? O sea, puedes hacer algo que a lo mejor entre por el ojo o por el aro, digamos, de un cierto público, Sí. pero otro no, y Ujú. aparte luego pues eso es también muy crítico. Es muy apasionante porque Sí. el mundo es muy apasionante, pero no terminaba de verme allí, ¿no? O sea, no terminaba de Entiendo. encontrar mi espacio. Sí. Entonces, después de tener algún contacto, ¿no? Profesional con este mundillo, era Ajá. como, no sé yo, ¿eh? Yo no me veo aquí. Entonces, bueno, pues decidí hacer un máster de diseño gráfico y web, porque es verdad que había visto algunos programas de diseño gráfico, pues bueno, todo el paquete Adobe, Photoshop, Illustrator y demás, y me había Ujú. gustado la experiencia que había tenido. Sí. Y bueno, me metí en un máster de diseño gráfico y web con especialización en dirección de arte y empecé Ok. ahí como a ver un poco, esto ya es otra cosa, ¿no? Aquí ya me va gustando más, es como, me siento cómoda en este mundo, es verdad que las cosas que hago, Ajá. ¿no? Cómo se plantean y cómo me desenvuelvo, me veía mucho más en mi sitio, ¿no? Era como, esto me convence, pero aún así, ¿no? Sí. Seguía viendo todavía ese punto de subjetividad. Empecé Ok. a trabajar en una agencia de publicidad, pues justo cuando estaba terminando, me faltaba poco para terminar y bueno, Ajá. pues el mundo de la publicidad es pues súper chulo, o sea, tiene muchas caras muy apasionantes, pero tiene caras muy duras. Al final, pues
trabajar para ofertas, para llevarte cuentas, ¿no? De grandes clientes, Ujú. requiere mucho tiempo y mucho tiempo personal. O sea, no es algo que venga implícito en el sueldo, que en ese caso, bueno, pues al Ajá. final yo cobraba como si fuera una becaria, pero aparte Ish. ya no es eso, sino que tú a lo mejor estás trabajando muchísimo tiempo en preparar, lo que digo, una oferta, ¿no? Para una cuenta, la que sea, Sí. y Ajá. cuando llegas a la presentación o cuando llega el momento, ¿no? De ir al concurso, pues Sí. tienen, digamos, está como muy capado aquello, o sea que puede ser que no ¿En qué guste, puede sentido? ser ¿Por que qué muy guste. capado? Pues porque, a ver, hay muchas agencias con las que ya han trabajado y con las que conocen y, bueno, pues Ah, puede ser que tu agencia esté dentro de lo que buscan, ¿no? De las necesidades que tienen o a lo mejor ajá. que encaje en ese momento, ¿no? O del humor que se haya levantado esa persona, decir, bueno, pues esto me encaja más o esto me encaja menos, ¿no? Al final, lo que te decía, era como todo muy subjetivo. Podías estar meses trabajando en una Claro. oferta y luego Sí. llegaba el día de la presentación y no cuadraba por X, ¿no? O sea, cuando hablamos Claro. de Y evaluar el trabajo, no la oferta económica. entiendo. Claro, o sea, no había variables, digamos, objetivamente evaluables. Al ser algo con un componente creativo muy fuerte, era puramente subjetivo. Lo que la persona a la que le ofertabas decía, ¿sabes qué? Esto me encaja. Venga, hoy va a ser todo en colores verdes, yo qué sé, por ponerte un Sí, ejemplo tonto. por Era un poco, ejemplo. entonces se escapaba a tu control. Tú podías trabajar muy duro, pero como había ese componente subjetivo, igual todo el trabajo no tenía su fruto ni su recompensa, ¿no? Eso es, sí, había otros aspectos, evidentemente había aspectos No, bueno, objetivos y claro. había, Sí, o no, sea, obviamente. No va a ser ahí con un dibujo hecho ahí el día anterior. Ahí pero sí, a... sí que era esa parte, ¿no? De, bueno, aunque esté justificado el por qué se ha hecho, ¿no? Cuál es la línea artística Ujú. que se ha seguido, bueno, eh, bueno, pues un poco también conociendo al cliente por qué se ha hecho, ¿no? Esos Ok. porqués, pues muchas Ujú. veces sí eran muy, pues eso, muy subjetivos. Entonces, bueno, un Entiendo. poco al hilo lo que pasaba en la escuela de arte al final era eso, ¿no? Que era como necesitaba encontrar como ese porqué y que al final todo el trabajo y todo el esfuerzo que hagas se viera como un Sí, poco recompensado, ¿no? Era como es que era obviamente. como superación continua de la frustración. Al final era como esto no, y al final, bueno, a ver, ganamos muchas cuentas de clientes, teníamos muchos clientes muy buenos y agradecidos, ¿no? Pero al final Ujú. costaba mucho dar el salto. El mundo de la publicidad es muy duro. Pero bueno, al final en esa búsqueda, ¿no? De encontrar mi sitio y de encontrar algo que fuera medible, ¿no? Que se pudiera medir, Ajá. que se pudiera Sí. eh, resolver de alguna forma, pues es objetiva, por qué gusta o por qué no Ajá. gusta, pues Sí. curiosamente y fue por casualidad, aterricé en una agencia de movilidad que desarrollaba aplicaciones móviles y Ok. cuando empecé a ver todo eso, pues dije, puf, pues yo creo que esto es lo que estaba Ahora buscando, sí. ahora sí. Entonces, bueno, pues eso, Qué es de bueno. casualidad. Y fue casualidad, o sea, es decir, tú dijiste, quiero buscar un trabajo nuevo, surgió esta posibilidad, empezaste y fue en la empresa, ya sobre el terreno, digamos, Eso que es. aprendiste Sí, inicialmente sí, sobre sí. la Sí, experiencia de allí usuario. aprendí de cero. A ver, es verdad que Fíjate, empezó la el vida, ¿eh? auge, ¿no? Aquí en el 2012 empezó el auge de todas las aplicaciones móviles pues, es que Correcto. pues te puedo decir, o sea, que he hecho aplicaciones para BlackBerry, o sea, que digo, madre mía, eso es Hostia, o impensable. sea, nada, nada, nada. Aquí el que tenga menos de 20 y pico ni sabe lo que es casi. No, 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 claro, claro. Entonces, bueno, pues eso sí, fue un poco de casualidad. Empecé a ver cuál era esa metodología con la que se trabajaba, ¿no? Cuál era el proceso, Ajá, cuáles eran digamos, en base a qué se trabajaba, ¿no? Y empecé ajá, ya a lo que era como sentirme, decir, "Uf, claro, es que todo tiene un porqué. Al final todo tiene un porqué. Por eso digo ajá. que fue un poco de casualidad, pero empecé en ese Pero mundo encajaste, tú y sentiste que encajaste. encajé. Encajé y vamos, me Ajá. apasionó y al final pues aquí sigo y sigo apasionada, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, si te parece, para que nosotros entendamos, ¿verdad? Yo no lo sé, nuestra audiencia no lo sabe. Cuando hablamos de una persona como tú, una profesional de la experiencia de usuario, ¿qué es exactamente a lo que nos referimos aquí? Vale, pues un diseñador de experiencia de usuario
yo siempre Ajá, digo que los diseñadores de experiencia de usuario somos como abogados, ¿no? Como abogados de usuarios, que defendemos las necesidades que tienen los usuarios y que mediante ajá, un proceso, ¿no? Pues analizamos sí, todo lo que quieren, todos sus gustos y una serie de cosas, ¿no? Un abanico de cosas y entonces ajá, diseñamos una solución a sus necesidades. ¿Vale? Para que al final la experiencia de usuario, ¿no? Pues eso, tú estás utilizando sí, una aplicación y estás sintiendo que te van pidiendo cosas que tú dices, ah, pues mira, ajá, me ha pedido, o sea, sin darme cuenta, me ha pedido mi fecha de nacimiento, me ha pedido mi DNI y no me he sentido incómoda, ¿no? Es como me va pidiendo los pasos de una forma intuitiva, de una forma amigable, de una forma clara, con un lenguaje pues muy humano, ¿no? Muy ajá, universal y no me he dado ni sí, cuenta de cómo ha pasado. Esto es una buena experiencia de usuario. La experiencia de claro. usuario no solo se aplica a entornos físicos, o sea, a entornos digitales, se aplica también a entornos físicos, a todo. Desde luego. Todo es aplicable a la experiencia de usuario. Ajá, ajá. Entonces, o sea, entonces básicamente tú lo que haces es el que cuando nosotros nos acercamos, en este caso digital, vamos a utilizar una aplicación para ya sea un servicio o, en tu caso servicio, pero podría ser también algo de ocio, para que nuestra experiencia sea lo mejor posible, lo más satisfactoria posible, sencilla, divertida, etcétera, ¿no? Ese es un plus también, pero experiencia de usuario sirve para cubrir esa necesidad, ¿no? Para cuando tú estás Mm, utilizando, a veces tú utilizas el móvil de forma ociosa, ¿no? Tú estás jugando a algún claro, juego, estás sí, utilizando alguna red social, ajá, pero cuando tú tienes la necesidad de utilizar una aplicación de móvil, pues sea para el banco, para Hacienda, para lo que sea, ¿no? Por esa sí, necesidad, todos esos factores que has enumerado antes es lo que hace que sí, eso sea una buena experiencia de usuario. Al final, el diseñador lo que entiendo. hace es cubrir esa necesidad, pero con una serie Ajá, de factores. O sea, al final, pues eso tiene que ser útil, tiene que ser sencilla, tiene que ser intuitiva, tiene que ser ajá, atractiva, ¿vale? sí. Y todo Y eso. esto es algo que entiendo que tú tienes, se produce un lanzamiento inicial, pero luego estáis optimizándolo continuamente, estáis continuamente buscando cómo mejorarlo. Claro, el diseño de La experiencia de experiencia de usuario, me usuario refiero. nunca termina. Al final eso es iterativo. Ujú. Siempre se está iterando porque las necesidades del usuario son cambiantes, o sea, cambian Claro. continuamente. Al final Ajá, hay muchas empresas que se tiran diseñando una aplicación muchísimo tiempo y cuando sale al ujú, mercado, pues hay otra competencia, ¿no? Hay competencias que ya lo están haciendo. Eso es lo que has trabajado ajá, muchos años y lo están haciendo mejor claro. todavía. Entonces, ese es nuestro trabajo, iterar y estar continuamente Ajá. satisfaciendo esas necesidades del usuario. Entiendo, entiendo. Una pregunta, veía en internet, ¿hay una diferencia entre UX, porque tú separas UX de UI? ¿Puede ser esto? ¿Es así como se divide? Bueno, yo personalmente o sea, yo no lo separo. Es verdad que, digamos, Ok. el término, lo que llaman un perfil híbrido, al final es Ajá. que manejes todo lo que es la parte UX y toda la parte UI. Al final, la parte UX va desde la fase de investigación, ¿no? De conocer al usuario, de investigar, de sacar esos Sí. insights, ¿no? De esas necesidades, hasta la Ujú. parte en la que va a entrar el diseñador visual, ¿no? Por así decirlo, Ok. que le va a poner Sí. la parte atractiva, la parte de branding, digamos. Ah, Entonces, entiendo. Ujú. esa parte ahí es donde empieza User Interface, ¿vale? La parte de Ok. UI, como es lo que decías. Y bueno, Ajá, pues al ajá. final, para mí UX abarca desde el inicio, ¿no? Desde lo que es UX hasta la parte Sí. de que le entrega todo ese paquete al desarrollador y Sí. ya el desarrollador Ajá. construye la aplicación. O sea, para mí, Entiendo. UI estaría dentro de UX, porque al final la Claro. parte de UI también es conocer al usuario, medir, prototipar, testar, ¿no? Saber. Ajá. Sí, 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 no, desde luego. Da la sensación de que sin haber hecho UX primero, no, nunca vas a poder hacer UI. Es como algo, van directamente interrelacionadas, ¿no? Por lo que estás Eso es. describiendo. Sí, a ver, es Entiendo. cierto que luego muchas empresas no, o sea,
el proceso se tiene que abordar desde el principio a fin, pero dependiendo Ajá. de en qué proyecto estés, en qué empresa, muchas veces, Sí. pues eso, ¿no? En una startup, por así decirlo, ya Ujú. se conoce al usuario, ya se tienen esas métricas, ya se sabe lo que hay que hacer, entonces no se Sí. abordan las fases desde el principio, o sea, ya se cogen en una fase, ¿no? Se aborda esa fase, digamos, y se Ajá. trabaja sobre ella. A lo mejor en este caso, ¿no? Como tú dices, sí que se puede abordar desde la fase UI, ¿no? De Ujú. visual, de darle una vuelta a Claro. todo eso. Ajá, porque hay un trabajo a lo mejor hecho ya con antelación. Esto es una cosa, esto tú me has mencionado que tú te acercas ya a este mundo a raíz de aplicaciones, etcétera, pero ¿es algo que ya se venía trabajando de antes o es tan nuevo que que viene con la tecnología de tecnología móvil, internet, etcétera? A ver, o sea, esto se viene trabajando desde hace ya bastante tiempo, mucho antes del Ok, 2012, claro. Lo que pasa que, claro. por ejemplo, dinámicas o fases que este perfil ha empezado, digamos, a implementar, ¿no? El perfil. Ajá. Antes era un diseñador gráfico y un diseñador web. El diseñador gráfico pintaba lo que era la interfaz, ¿no? Lo que es la Sí, home y todas las páginas de la página web, ¿no? Decía, pues aquí va a sí. ir el menú, aquí va a ir el buscador, aquí van a ir estas fases, y luego Ujú, el diseñador web pues hacía lo que es el front, ¿no? O sea, metía lo que es el código ujú. para que funcionase. Luego, dependiendo de cómo fuese esa web, ¿no? Si tiene base de datos o se engancha con algunas otras, lo que sea, ¿no? Aplicaciones, pues ahí ya Ajá. entraba lo que es el perfil back. Pero antes, estos diseñadores, digamos, diseñador Sí. gráfico o web, que yo es lo que empecé a hacer Ujú. en la escuela de, o sea, perdón, en la agencia de En el publicidad, máster. pues es Ah, en la hacer, gente de publicidad. sí, es hacer este trabajo. Entonces, Ajá. antes los perfiles técnicos ya hacían arquitecturas de la información, ya hacían mapas del usuario, ¿vale? Ajá. Hacían user journey de cuál es el viaje del usuario desde que entra a la página web hasta que sale, dónde Ajá. navega, dónde no, mapas de calor. Esto ya se venía haciendo antes y sobre todo se aplicaban Ok, principios de usabilidad. Jakob Nielsen es claro. el padre de la usabilidad desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Lo que pasa que es verdad que es el perfil UX se ha ido como Ajá. adaptando a todo esto, ha tenido, o sea, y ha Ujú. cobrado mucho sentido también y se ha ido formando en lo que es ahora. Ya, 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 ya. Porque claro, todo esto, tú te has ido para atrás, te has ido al mundo web, pero claro, vamos a ponerle en 1990. El UX, no sé si existía como UX, pero lo que haría un departamento de experiencia de usuario era todo una interacción física porque o mínima, digamos, pues como se comprase, como se proveyesen servicios de manera remota, ya sea no con una revista que la gente veía y pedía por correo o lo que sea, pero sí que es cierto que da la sensación, por lo que cuentas, que este mundo es consecuencia directa de la aparición de Internet, ¿no? Y como consecuencia las primeras páginas web y a partir de ahí todo lo que ha venido después hasta donde estamos hoy con la tecnología móvil siendo casi parte de nuestro cuerpo, ¿no? Por una parte sí, por otra no, porque es verdad que cuando no existía Internet, no existía esta Ajá, interacción que teníamos nosotros con los medios digitales. Sí que había una claro. experiencia de usuario, no se llamaba como tal, evidentemente, siempre había, Ajá, bueno, en los departamentos de marketing, estudios de sí, mercado y demás, también se encargaban de analizar claro. este tipo de cosas, pues esos viajes del usuario, ¿no? Que decía, pues una señora entra al supermercado, un señor, Todo quien físico. fuese, ¿no? Todo físico, ¿no? Entonces, Ajá, ¿dónde se va a ir? Había un estudiante que decía que las cervezas se vendían más al lado de los pañales, porque cuando iban ajá, los hombres a hacer la compra, que sus mujeres le mandaban a sí, comprar los pañales, pues ya cogían la cerveza. Entonces, todos estos estudios de mercado que antes se hacían, también se hacían en ajá, base a ese usuario. Antes se hacían focus group para probar con grupos de usuarios, ¿no? sí. Algún producto y para sacar esas cualidades que tenía, las necesidades que tenían esos usuarios respecto al uso. No Ujú, sé, se hacía muchísimo en los 80 el tema de probar un claro. detergente, ¿no? Es decir, se junta aquí un grupo de personas, antes curiosamente eran mujeres, porque evidentemente en los 80 pues los hombres no Ajá, la sociedad lavaban. todavía era como era, claro.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues se juntaba a ese grupo de usuarios y se les preguntaba, vosotros a la hora de lavar, ¿qué necesidades tenéis? ¿Qué buscáis de un producto? ¿No? Pues todo ese tipo de cosas, esas Sí, preguntas que se le hacían, eso también es experiencia de usuario. Pero es verdad que antes en los claro, es verdad. departamentos, sí, antes los departamentos eran distintos. O sea, pues era el departamento de marketing, los estudios de mercado, ¿no? Se Ujú. hacían también muchas encuestas o por la calle o telefónicas, bueno, a lo mejor los 80 dependen de quién tuviera teléfono, ¿no? Pero también se hacían telefónicas, iban a O las casas, en las fijo, puertas de claro. los supermercados. Todas las Exacto. Ajá, encuestas cualitativas o cuantitativas también se hacían de otra forma ajá, y para otros medios. Pero bueno, es verdad que el mundo de claro. Internet pues, nos ha revolucionado y como que nos ha recolocado a todos y nos ha dado, pues han surgido muchos roles. Ahora, pues Esto igual que parece, ¿no? hay Se una ha persona. ampliado mucho, ¿no? Sí, se ha ampliado y se ha especificado, porque, Ah, y yo creo que se le ha dado un poco más de sentido, porque es verdad, ¿no? Lo que te decía, al final, el ingeniero, ¿no? De software o el ingeniero yo qué sé, de aplicaciones, antes tenía que hacer, pues sí. eso, su propia arquitectura de la información como él creía que iba a ser, pero no en base a lo que tenía que ser, porque muchas veces nos encontramos o páginas web bueno, la primera página web de Ryanair es un caso súper estudiado por los diseñadores UX porque tenía una Ok, arquitectura de cuéntame. la información brutal. Sí, pues Ryanair es uno de los casos, pues lo que decía, ¿no? O Amazon. Amazon también fue uno de los pioneros de experiencia de usuario, entonces no tenía jerarquías, digamos. Estamos hablando de Ryanair ahora, ¿eh? No tenía jerarquías Vale. de la información. Estaba todo a primer nivel, había mogollón de anuncios, mogollón de acciones, Ajá. ¿no? Tenían muchas opciones de menú, tenían todo mezclado, ¿no? Hoteles, viajes, aviones, trenes, todo. O sea, estaba todo absolutamente junto Ya, ya, ya. y cuando nos Ajá. encontramos algo así, ¿no? Los usuarios, antes de te digo, al principio de los tiempos te encontrabas algo así y ¿qué te generaba, no? Pues mucho ruido visual y no saber por dónde Claro. empezar. Entonces, la Exacto. arquitectura... Casi ansiedad. Sí, 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 es que al final eso es un estrés mental alucinante. Importante. Entonces, claro, con la Ajá. arquitectura de la información que hacían esos arquitectos, ¿no? de software, ellos decían, oye, que hay que vender billetes de avión, de tren, de hoteles, de lo que sea, ¿no? Y ellos pues lo hacían como podían, ¿no? Eso no se Claro. analizaba. Pero estaba en pañales todo, en realidad. Es que estaba. Claro, Estaba en su inception, en su origen, en su nacimiento casi, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, Qué mediante la interesante. arquitectura de la información, pues se Ajá. consigue, ¿no? Jerarquizar esa información, ponerla Ujú. en primer nivel, en segundo nivel, dependiendo de lo que corresponda y de esas prioridades, sobre todo de Orden y negocio. estructura, digamos. Ujú, sí. Y bueno, pues ahora tenemos Ryanair como está actualmente, ¿no? O sea, se nota muchísimo el cambio de cómo era antes a cómo era Ajá. ahora. ¿A cómo es hoy? Me decías el ejemplo de Amazon, que es similar al de Ryanair, que era todo ahí a cholón y luego fueron, digamos, cincelándolo y preparándolo. ¿Qué me puedes contar ahora este ejemplo de Amazon? Porque Amazon hoy en día es Mm. una empresa de total éxito, ¿no? Es una empresa de total éxito, pero porque también está en continuo, ¿no? En continuo cambio. Hay muchas personas con las que hablo Sí. cuando yo les digo que me dedico a esto y me decía, pero Amazon, a ver, cuéntame, ¿y por qué tiene tanto éxito? Si es horrible, o sea, tú entras en Amazon y al final las cosas que hay, o sea, yo no veo que sea tampoco nada extremadamente atractivo. Eh, o sea, tiene bastante usabilidad, trabaja muchísimo todo lo que es el tema de cuidar al usuario, ¿no? Ujú. Conocen muy bien al usuario y al final saben qué es lo que busca el usuario que cuando va a entrar en sus páginas, qué es lo que quiere, ¿no? Que realmente entra en el producto y quiere saber las opiniones de los usuarios, lo que opinan, cuál es la puntuación que tiene, te sugiere productos alternativos o también complementarios, ¿no? Entonces, Ujú. está continuamente recogiendo esos datos, ¿no? Y esas interacciones Sí. que hace el usuario a lo largo de toda Ujú. la página web, de lo que busca, de lo que quiere, de lo que necesita, ¿no? Y muchas veces pues luego Ujú. te estás consultando algo en Amazon y te aparece un anuncio de algo parecido y dices, anda, mira, esto era lo que necesitaba. Ujú. Eso es Ya, también ya, ya. es un trabajo de experiencia de usuario brutal porque es
conoce al usuario y además, bueno, pues ya ves los usuarios que tiene Amazon, o sea, puede ser, vamos, Casi es una cualquier fuente de cosa. información brutal. Mm, Ya, 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 ya. Entonces, progresando, digamos, un poquito, entonces, Ujú. tú, desde entonces, por tanto, dijiste, esto es lo mío, y te has dedicado a este gremio, como, digamos, tu título sería diseñadora de experiencia de usuario. Esto es lo que tú Sí, haces eso o es. como tú te describes. Entiendo. Sí. Y bueno, pues cuéntame un poco más, así en estos últimos años, cuáles han sido los highlights, que diríamos, ¿no? Las cosas más interesantes, casos de éxito a lo mejor que tú conozcas, cosas que nos puedas contar para ilustrarnos este oficio del diseño de experiencia de usuario. Pues yo actualmente estoy trabajando en el sector de la banca. Y Ajá. bueno, pues no solo aplicaciones, como te comentaba antes, se pueden hacer y ya se le puede aplicar muchas cosas a lo que es la experiencia de usuario. Se pueden Ujú. trabajar, pues eso, en aplicaciones, en ventanas, en procesos, ¿vale? He trabajado en un proyecto súper, o sea, para mí ha sido como, ¿no? Como un hijo casi. Ha Bueno, durado mucho tiempo, ¿no? Lo que comentaba antes, ha durado mucho tiempo, pero sí. en el proceso hemos ido iterando para no dejarnos Ajá. nada por el camino. Ajá. He estado en un proyecto que es el terminal financiero, ¿no? El terminal financiero, digamos, que usan Ajá. los usuarios que están en las oficinas para interactuar con los clientes, ¿no? Digamos, cuando un Ok. cliente llega a un banco y quiere realizar una transferencia o quiere hacer alguna operación, pues la Ajá. aplicación que tiene ese usuario de la oficina, pues Sí. en ese proyecto he estado trabajando y es, pues lo que te decía, al final lo que más me gusta de mi trabajo, ¿no? Es la Ujú. satisfacción que te produce el cumplir, ¿no? Los objetivos. Para mí los objetivos es al final satisfacer las necesidades que tienen los usuarios y ayudarles a hacer pues su día a día mejor. Es el objetivo que principalmente te puedes marcar personalmente, ¿vale? Luego es cierto Claro. que siempre tenemos que velar a un poco, nosotros le llamamos el triángulo de UX, que es poner al usuario en el centro y Ajá. asegurarnos de que estamos cumpliendo los objetivos de negocio, pero también Sí. cumpliendo con esa viabilidad técnica y sin perder de vista Ujú. esas necesidades que tienen los usuarios. Entonces, bueno, pues en este Ah, proyecto estuvimos desde el principio hasta el final, lo que es el principio del inicio, ¿no? Del proceso UX, que es esa investigación, ese conocer a todos los usuarios, saber qué es lo que necesitaban, ¿no? Es decir, tú estás interactuando con una aplicación, ¿qué te sí. parece, ¿no? Y es curioso porque al principio nos decían, llevan 20 años trabajando con esa aplicación. Entonces, ya llega un momento en el que tú te acostumbras, ¿no? Aunque algo no te guste, te Claro. acostumbras a trabajar e interactuar con ella. Y entonces, Sí. ellos nos decían, uff, pues no sé, yo lo veo bien, o sea, a mí me gusta, está bien, pero cuando te investigas más, ves cómo trabajan, ¿vale? Porque también se hace como trabajo de campo, que es una observación contextual de lo que están haciendo y lo que están realizando, ¿no? Te pones detrás de ellos y es Sí. como, imagínate que no estoy, es difícil, pero, pero o sea, imagínate que no estoy, tú trabaja y cuando tú consideres que algo no te está saliendo, ¿no? O que algo no estás realizando como tú deberías o como tú querrías, Sí. dilo en voz alta para que te oigamos. O sea, bueno, en voz alta también está el cliente del otro lado, pero coméntanoslo, ¿no? O sea, Sí. vete Haz diciéndomelo. algún tipo de indicación. Sí. Haznoslo saber. Sí, entonces, bueno, pues estuvimos conociendo, ¿no? Cómo trabajaban, cómo era su día a día, cómo interactuaban con esa herramienta, qué es lo que sentían, ¿no? Cómo se sentían, si eran Ujú. eficientes o no, con respecto a la herramienta, no como ellos como usuarios. Entonces, Como trabajadores. detectamos, sí, detectamos muchísimas cosas y luego también nos decían, jo, pues si esto tuviera, esto, por ejemplo, ¿no? Si esto tuviera, pues estaría genial. Y si aquí en vez de poner esto pusiera lo otro, ¿no? Pues también Ajá. sería muy Mucho más atractivo o ventajoso. sí, y nos ayudaría muchísimo a nuestro día a día.
pues eso, desde Ujú, la fase inicial, que es un poco la fase de investigación, ¿no? De research, ¿no? De saber cuáles son ujú. esas necesidades, pues luego trabajar en lo que te comentaba antes, ¿no? En esa técnica de ideación que era focus group, trabajar con ellos y decir, bueno, mira, Ajá. hemos detectado todas estas cosas, vosotros, ¿qué pensáis? ¿No? Eran como pequeños representantes de estos usuarios, como, ¿qué Sí. pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué os gustaría? ¿Y qué, no sé, qué le ponemos visualmente? ¿Qué podemos aportar de más? ¿No? No sé, qué os parece atractivo respecto a otras aplicaciones, ¿no? Y ahora como compáralo a lo Ujú. mejor con Google o con la aplicación que tú utilices o con la web que utilices para hacer tu compra online o comprar ropa o de ocio o lo que sea, ¿no? ¿Qué es las cosas Ajá. que tienen esas páginas que consumes que te gustaría Ujú. tener, ¿no? De esa interacción en tu aplicación? Y bueno, pues es muy Ya. interesante porque se va construyendo poco a poco con el usuario esa, ¿no? esa aplicación, esa herramienta. De la investigación se pasa a la ideación, luego se Ujú, testea, ¿no? Se mide, no sé cuál ha sido lo que han pedido, se hacen ujú. prototipos, digamos, se prototipa primero, perdón, se prototipa Sí. esa aplicación, ese diseño, todo en modo Ujú. blanco y negro, evidentemente aquí no hay nada de color, y luego pues Como literalmente en blanco y negro. literalmente, bueno, en escala de grises. Un wireframe, Okey. ¿no? Como nosotros lo llamamos, es un prototipo Sí. aproximado. A Ajá. veces se hacen varios prototipos, ¿no? Como varias versiones de lo que puede ser el Ajá. diseño. Y entonces se le enseña al usuario y se dice, oye, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Esto es lo que tú me habías pedido? ¿Es lo que necesitas? ¿Es Sí. lo que se aproxima a lo que tú estabas buscando o a lo que me Ajá. habías contado en las entrevistas? Y entonces ellos están diciendo, sí, pero esto igual lo pondría aquí o esto allí. Entonces Ya, ya, eh, ya. se vuelve a iterar, ¿no? Se vuelve a, Sí. a- a rehacer y se vuelve a probar con Ajá. ellos. Ya, 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 ya. Hasta que dais, digamos, con la tecla, con el producto más definido posible, por así decirlo, con respecto a las necesidades que tienen esos usuarios. Una cosa, siendo el tema este de banca, algo que me suscita mucha curiosidad, Sí. el que vosotros trabajéis bueno, tú me has dicho que es algo interno, porque es la aplicación que utilizan los propios empleados, ¿no? del banco en cuestión. Ujú, Pero eh, es algo, yo siento que los bancos dan la sensación de que, por mi experiencia personal, ¿no? Al ujú. vivir entre países y el ver que en España todavía se hace mucho a nivel, vamos a decir, físico, es decir, la gente yendo al banco, y la mayoría de las cosas que la gente hace yendo al banco las podrían hacer por medio de una aplicación o por medio de algún sistema no presencial, ¿sabes? Ya sea en el teléfono o en el ordenador. ¿Esto Ujú. es algo que en la banca tienen presente? Es decir, que se está produciendo una transición brutal y que las sucursales cada vez, quizá físicas, van a tener menos razón de ser. ¿Esto es algo que tienen en Sí, consideración o todavía cómo se ve esto? Por sí, curiosidad te digo, ¿eh? No, ya sé que no tiene sí, que ver no, exactamente con lo que tú haces, pero evidentemente esto va a evolucionar, o sea, tiene que evolucionar porque no sé, que nosotros como generación, es cierto que todavía queda detrás una generación que no está acostumbrada todavía a las nuevas tecnologías, ¿no? sí. Pero ponemos el ejemplo de las tecnologías, como ponemos el ejemplo del teletrabajo, como podemos poner, ¿no? La Mm. compra, en el Sí. confinamiento al final muchos recurrimos a la compra online, ¿no? Porque aunque hubiera personas que antes no habían hecho compra online, se recurrió a la compra Ajá. online porque realmente es el Situación. futuro, es la comodidad, ¿no? Es decir, es la Ajá. conciliación, es decir, yo estoy en casa y al final yo estoy trabajando y hago la compra, viene la compra, no tengo que salir de casa, recorrerme todos los pasillos y pagar, volver a casa, Perder tu tiempo al descargarla, ¿no? final. Sí, es que vivimos en una sociedad que no tenemos tiempo para nada, entonces tenemos que focalizar muy bien dónde ponemos ese tiempo, ¿no? Entonces, sí, esto sí es algo que se tiene presente, lo que pasa es que todavía hay generaciones detrás que quieren ir a la oficina y que a veces necesitan Ujú. ver a la persona que hay detrás. Eso es, Sí. al final, un poco educación generacional. Es algo, Claro. yo, por ejemplo, mis padres aunque son relativamente jóvenes,
Ajá. Todavía lo de igual el pago con tarjeta y todo ese tipo de cosas, que yo al final yo me voy a tomar algo o salgo de casa y con saber que llevo el Sí, reloj o el teléfono y la llave me basta, ¿no? Es decir, claro. bueno, llevas el DNI porque es obligatorio, pero no dices, oye, cogí las tarjetas, no sé qué. No, bueno, lo llevo todo encima, ¿no? O pagar. Sí. Al final es algo que, pero que va a tener que evolucionar. Al final es algo que no podemos Ujú. negarnos a esa evolución digital. No, 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 porque vamos, si quieres, si quieren, se pueden negar, pero que viene y que está viniendo es indudable y no pueden hacer, no pueden luchar, no le pueden poner puertas al mar, ¿no? Como quien dice. Claro. Una cosa, entonces, esto, esta rama, entiendo que ahora tiene que estar creciendo a nivel de disponibilidad de trabajos o de necesidad por parte del mercado laboral. Sí. ¿Esto, sabes algo que se estará explotando o se está desarrollando? ¿O qué me puedes contar en ese aspecto? Pues a ver, te refieres a los perfiles, ¿no? A los perfiles como Claro, experiencia de usuario. Al final es cierto que cuando algo evoluciona a lo digital, sí. tienes que ponerle el foco, ¿no? O sea, tienes Ajá, que invertir, ¿no? En esa experiencia de usuario, porque si tu experiencia respecto a la oficina, al no medio digital, sí. o sea, el medio digital al final es peor que yendo a la oficina, Ujú. no tiene ningún sentido. Entonces tienes que potenciar, Estás ¿no? Esa jodido. experiencia de usuario en el Ajá, mundo digital. Entonces, esto sí. está creciendo, o sea, está creciendo mucho. Es verdad que con la pandemia parece que la búsqueda de trabajo o los nuevos perfiles, la demanda, digamos, de estos perfiles se ha parado un poco, Sí. ahora se está reactivando bastante, pero Ajá. esto desde el 2017 ha crecido pues un 560%. Había un informe de Madre InfoJobs mía. desde el, Madre. Sí. sí, sí, desde el 2017, de hecho, pues eso, que cada vez se demandaban muchísimo estos perfiles y sobre todo perfiles híbridos, ¿no? Como te comentaba, UX, UI, o sea, son... Ajá. Están, digamos, cotizados y van a continuar estando porque, desde luego, hacia donde se mueve La la sociedad, los tendencia, hábitos de consumo, etcétera, claro. la tendencia es eso, igual, pues eso, muchas empresas que antes no tenían venta online, ¿no? De pues ropa, comida o lo que sea, Ujú. se están poniendo las pilas y están trabajando pues, en sus tiendas online y en Sí. potenciar toda esa experiencia de cliente. Ajá. Qué interesante. Si me tuvieras, te pregunto, ¿no? Si me tuvieras que decir, bueno, mi favorita o el top 3 o top 5 de empresas, de negocios que mejor trabajan en mi sector son tal y tal, ¿cuáles me dirías? ¿Cuáles son los ejemplos para ti que dices, estos claramente invierten mucho I más D aquí en UX, pero a morir? Pues a ver, claramente en el sector de la banca, BVA Ajá. es lo más, ¿no? Ese es el ¿En puntero. Ahora serio? mismo, sí, Ah, vamos, es la empresa que más está apostando ¿sí? o sea, tiene un equipo brutal de diseñadores de experiencia de usuario, tiene perfiles Ajá. especializados, o sea, lo que te decía antes, un perfil que es UX, UI, eh, Ujú. ¿no? Que es como híbrido, ¿no? Que trabaja, digamos, en todo ese proceso de UX. Ajá. eh, pues tiene perfiles especializados. Hay perfiles que son muy research, hay perfiles que son muy de ideación, ¿no? Que son los que trabajan Ajá. en esa fase de ideación. Hay otros que prototipan y hay una fase de testeo en la que hay un equipo muy grande trabajando y testeando todo lo que está saliendo, ¿no? Todo lo que sale del horno. Entonces, eh, BVA sería más de lo más. Luego en el sector de la banca es Sí. que va muy despacio, ¿eh? O sea, la banca está como muy ¿Ah, atrasada en sí? el sector digital y en el sector de diseño de experiencia de usuario. O sea, cada vez más. No te No lo sé si habrás... quería. Perdona, no te lo quería decir porque digo, a ver si va a ofender yo aquí a alguien, pero claro, No, para nada. yo lo veo. A veces no, no voy a mencionar nombres, para no tirar por tierra ninguna institución, pero yo ya tengo, al vivir entre países, tengo experiencia de usuario inferior a la de una persona que vive en España todo el año, pero tengo un banco español y tal, y la verdad es que la aplicación me cago en la leche. Tendría que contratarte a ti y a tu equipo, Sara, porque joder, a veces que cuando no se cuelga, no es intuitiva, te saltan cosas, vamos, hay mucho trabajo que hacer. O sea que Hay va mucho muy trabajo, sí. lento,
¿O por qué? Cuéntame, ¿por qué va lento todo este tema de implementación de de Es experiencia de usuario? por el ¿Por qué nivel de es pasta? ¿Por qué es maduración. dinerito? Es dinero, pero, o Ah, sea, es dinero, pero es todo, yo creo que es mentalidad. Al final es verdad que, jo, pues es ajá, que en cuanto a desarrollo, ¿no? Los bancos todavía están utilizando tecnologías súper antiguas, de los 80, ¿no? Pues te decía, eh, a nivel desarrollo, ya no te digo a nivel sí, diseño. Entonces, ajá, es muy costoso ujú, actualizar todo lo que ya está, ¿no? En cuanto a nivel sí, financiero, a cuanto a nivel de terminales, ¿no? De lo que es esa aplicación, esa interacción que tiene el usuario que trabaja en la oficina sí, con a nivel tecnológico, insisto, imagínate, sí, ¿no? O sea, si podemos poner algo bonito, pero si no funciona, podemos poner algo claro, usable, accesible, pero ajá. es que si no va a funcionar, la experiencia de usuario Es no va tirar a ser dinero, óptima. vamos. Al final, Y claro, yo siempre digo que el tándem ideal, sí, lo que es el equipo y lo que hace que algo tenga éxito es ajá, trabajar en conjunto con desarrollo, o sea, que la experiencia de usuario, lo que es la parte UX, trabaje junto con desarrollo para entre los ajá, dos hacer el producto, el mejor producto que se pueda sacar. Porque al final es muy claro, importante también, bueno, es vital, o sea, digo importante. Mi chico, por ejemplo, sí, es desarrollador y él ok, desarrolla aplicaciones nativas, ¿no? Tanto Android como iOS, y siempre se sí. ofende, ¿no? Cuando los diseñadores decimos, no, es que nosotros hacemos aplicaciones. Dicen, "No, perdón, las hacemos nosotros. Vosotros Porque las eres el que está diseñáis. ahí, Claro, pero es ahí que programando como una bestia, ¿eh? claro, el código y ¿no? El hacer algo, o sea, que tenga esa coherencia y ese desarrollo, es que es vital también. Sí. Si no funciona, no tiene ningún sentido. Claro, tú Entonces, puedes idear y diseñar todo lo que tú quieras, que si el programador, no el coding, no lo puede hacer, no lo hace tal y como tú te esperabas, al final estáis también muy, exacto, mezclados, interconectados, en sintonía, es fundamental, claro. pero ojo, también es importante porque si algo funciona de la leche, si no tiene un Sí, buen diseño y una buena experiencia de usuario, tampoco va a funcionar. Entonces, obviamente, todo claro. está interconectado. Sí, sí, no, desde luego. O sea, la página de Ryanair, aunque tú pinchases donde pinchases, no se colgase jamás, si era un puto lío ahí todo mezclado, daba igual, ¿no? Sí, Está sí, sí. claro que ambos son importantes. Yo entiendo que los programadores se intentarán poner ahí, ¿no? La medalla de decir, no, aquí sin nosotros, aquí esto no sale, ¿no? Bueno, es verdad que antes había mucho, había como un amor-odio, ¿no? Siempre lo he dicho, porque es verdad que Ah, cuando, cuando esto empezó, ¿no? Los programadores eran como, es que los diseñadores como que se les va, ¿no? Se les va la pinza y al final terminan pidiéndonos cosas que no podemos hacer o que tardamos un montón o que son, ¿no? Por eso te sí. comentaba antes que también es importante tener en cuenta, ¿no? Ese triángulo de experiencia de usuario, ¿no? O sea, la viabilidad Ajá. técnica. O sea, nosotros también tenemos que estar en continua comunicación con desarrollo para saber si lo que estamos haciendo, lo que estamos diseñando es viable, o sea, es factible Ujú. tecnológicamente. Entonces, Sí, se puede hacer, vamos, sí, es, básicamente. es vital, pero al final un equipo multidisciplinar Ujú. yo creo que no hay discusión ninguna. O sea, tiene que Ajá. existir y esa comunicación que tiene que haber pues entre negocio, ¿no? Entre negocio, entre experiencia de usuario y entre desarrollo, yo creo que es vital. Sí. Nosotros cuando trabajamos y cuando co-creamos, ¿no? En la fase de Ajá. ideación, Sí. intentamos que estén presentes también, pero para que luego al final, ¿no? Llegue y te diga, toma, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Es que esta solución la hemos diseñado juntos. O sea, al final diseñamos en conjunto y vamos viendo cogemos lo mejor que tiene cada uno, lo ponemos en Sí. común y es donde salen las buenas opciones, las buenas aplicaciones, las buenas prácticas. Claro, claro, desde luego. Yendo más allá, ¿no? Ya hemos comentado un poco el tema banca. ¿Qué otros ejemplos me darías, digamos, en otros sectores que digas son modélicos, por así decirlo? O de empresas que lo están haciendo muy bien. Pues mira, Spotify es un claro ejemplo
de Bueno. esas buenas prácticas, ¿no? De ese bien hacer. O sea, A ver, esto ya veo que ya me estás llevando aquí a mi terreno, ya me empiezo a sobreemocionar, ¿eh? Los bancos están muy bien, ok, pero ya vamos a ver, o sea, que Spotify, que lleva aquí en Estados Unidos, lleva un par de años que está en boca de todo el mundo porque ha crecido de manera exponencial y ya está empezando a hacer temblar a iTunes e incluso a YouTube, ¿eh? Se cree que puede ser a corto plazo un competidor serio, porque están empezando a incorporar ya vídeo en su experiencia de usuario, en el producto que ofrecen. Pero cuéntame, por qué Spotify? pues a ver, Spotify Ujú, bueno, como tú dices, ¿no? Ha crecido una barbaridad. En ujú. 2020 ya eran más de 300 millones de usuarios y Madre 138 mía. millones de suscriptores. Entonces, no sé por qué. ¿Por qué? No, preguntamos por qué. Al final, Ujú, dices música, ¿no? Pero no claro. es música, es cómo vives la música, cómo sientes la música, qué música necesitas, ¿no? Mm, La música sí. empezó, no sé si te acuerdas, bueno, ahora sí, o sea, claro, lo sigue teniendo, pero empezó con los estados de ánimo, ¿no? Para leer, para momentos, ¿no? Para cocinar, para montar en bici, Sí. para hacer deporte, Ajá. para estudiar, para trabajar, ¿no? En la oficina. Al Sí. final es lo que te comentaba un poco de Amazon. Ellos estudian Ajá. a los usuarios, se involucran, ¿no? En saber qué es lo que quieren, en saber qué Sí. es lo que necesitan y en darles Ajá. opciones, ¿no? También en crear necesidad. Esa es una buena práctica también que Apple tenía, ¿no? De decir, bueno, te voy a dar algo, pero te voy a crear la necesidad de que lo Claro. quieras, Claro, ¿no? claro. Entonces, Sí, sí, sí. Eso pues a decían con ver, el iPad, ¿no? ¿Para qué necesito yo un iPad? Me acuerdo al principio cuando salió el primer, ¿te acuerdas? Un teléfono gigante, se reían de sí, sí, ellos. Y ahora sí, todo Dios tiene un iPad o un tablet, ¿no? Que si no sí, es sí, sí. muy, muy cierto. Sí, el Perdona, iPod continúa. es el claro ejemplo, ¿no? De, para escuchar También, música, claro. pues fíjate, o sea, Sí, sí, sí. esa fue la revolución. Bueno, pues, Sí. pues lo que te decía, Spotify. Spotify ahora se ha especificado, o sea, se ha especificado, perdón, bueno, tiene como varias líneas de negocio, ¿no? Entre ellas está la Ujú, música, son sí, canciones, pero también tiene los podcasts, ¿no? Como, correcto. como uno de ellos, el Que nuestro. estamos, por cierto, tengo que decirlo, a todo el que esté viendo esto, que sepáis, Podreale lo tenéis en Spotify ahí, que sale todo siempre cuando sacamos episodio en todas las plataformas, Spotify ahí la primera. Que además, lo digo aquí, utilizamos también Anchor porque tienen ellos un servicio, hablando que está servicio, tienen también el servicio de host, Spotify, ¿sabes? Del intermediario, digamos, donde tú subes los episodios y donde te distribuyen las diferentes plataformas tu contenido. Eh, Ahí para dar un ejemplo también de lo que hace Spotify. Perdón, continúa. Nada, o sea, lo que te comentaba al final es que Sí. respecto a la diferenciación, ¿no? Que tiene y la oferta que tiene para que tenga, ¿no? Esa buena experiencia de usuario, es que te ofrece Ujú. cosas y ha ido conociendo a los usuarios y ha ido creando, ¿no? Bueno, ha ido dando lo que demandaba el usuario, ¿no? O sea, cubriendo esas necesidades. Bueno, Ajá. fue de los primeros que empezó con la interfaz oscura, que vamos, ha permanecido con ella desde el principio. La interfaz oscura, Ya, ya. es verdad que, bueno, hay gente que dice que, bueno, que oscura, clara, siempre está ahí un poco entre el bien y el mal, ¿sabes? De oscuro, claro, Apple sacó su modo oscuro, pero es Sí. verdad que respecto a la fatiga visual, a muchos aspectos de usabilidad, el modo oscuro Ajá. también es muy beneficioso y al final se adelantaron a ello y sacaron, pues eso, la interfaz oscura. Eh, Anda. se No tenía dis- ni idea. O sea, que ellos fueron pioneros en ese sentido de hacer la interfaz oscura. sí, o sea, o sea, salieron con la interfaz oscura desde, bueno, pues esto se lanzó en 2008, ¿no? Spotify La verdad es que aproximadamente. no lo sé. Ok. Pues sí, desde el principio salió con la interfaz Ya, ya, oscura. ya. Vamos, o Qué sea, bueno. casi seguro. O sea, es algo que lo Ajá. tengo aquí interiorizado. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Pero Bueno, sin fechas concretas, la mayor parte de su recorrido como empresa, su producto, su aplicación ha sido con interfaz oscura. sí. Esto lo podemos confirmar. Eh, y cuéntame, continúa, perdón. Ujú. Bueno, pues por ejemplo, lo que son los botones, ¿no? Los botones de acción
están muy bien diferenciados. Tú sabes exactamente qué acción tienes que realizar porque no hace falta ni que te lo diga, ¿no? El botoncito verde lo tienes ahí, ¿no? Para suscribirte, para hacer cualquier Sí. acción que ellos Ajá. necesiten también que hagas para cubrir esa necesidad y ese recoger datos, que al final ellos también están recogiendo datos de todo lo que Ujú. hacemos. Tiene Sí. una jerarquía de la información, igual que hablábamos del caso de Ryanair, tiene una jerarquía de la información muy bien estructurada y viene definida Ujú. por el usuario. O sea, al final el usuario es el que ha definido cuál, cuál es esa, ¿vale? Cuál es esa estructura que tiene que seguir. Sí. Eh, es verdad, los mensajes que tiene también, tiene un lenguaje muy, muy coherente, ¿no? Con el diseño, muy amigable. Cuando te Ujú. sugiere canciones, cuando te sugiere artistas, cuando te da esos mensajes, ¿no? Todos los mensajes que Sí. tiene de acción con el usuario Ajá. están muy, o sea, no es nada hecho al azar, todo está muy bien pensado, o sea, no hay nada que Ujú. sea, bueno, esto, oye, Paco, ponle esto mínimamente, ¿no? A ver qué A ver pasa. qué pasa. Sí, sí, sí. No, eso no funciona así. O sea, todo está muy Ajá. bien pensado y muy bien hilado. Eh, Y tú esto, Sara, o sea, que tú entonces, esto ya digo, cuando estás ya fuera de la oficina, tú ya tienes, al haber tenido esta trayectoria profesional, tú ya lo identificas automáticamente. Cuando te bajas por primera vez y empiezas a utilizar una aplicación, tú ya puedes ver, hostia, que esto está muy trabajado, esto está muy pensado, o sea, tú lo analizas así, como usuaria tú. sí, o sea, yo lo analizo todo, pero en cuanto a modo digital y en cuanto a lo que te decía, ¿no? A modo físico. O sea, yo Ajá. me bajo una O sea, aplicación y es que. sí, Pero no solo yo, el resto de usuarios. O sea, tú te bajas una aplicación y si en el primer ajá, paso ya te está diciendo algo que no quieres, te está pidiendo datos que son a lo sí, mejor innecesarios, o estás ujú, viendo un diseño pues un poco rancio, ¿no? Dices, sí, eliminar. Directamente ni la claro, abres. Entonces, esto ya, es, imagínate, ¿no? Imagínate esa aplicación, todo el dinero que se ha invertido y todo el trabajo, ¿no? Imagínate, pues eso, que me sí, sí, contratan, sí, ¿no? Para hacer una aplicación. Imagínate que no ajá, soy yo, ¿no? No soy Sara, soy una persona, o tú tienes una empresa y contratas a un diseñador, por así decirlo, ajá, y dices, oye, sí, diseñame sí, una aplicación y que quiero hacer X cosas, ¿no? Con la sí. aplicación. Quiero vender ruedas. Sí, el negocio que El, tengas. el que, el Ajá, que sea, ujú, ¿no? Y entonces, pues, sí, pues el programador hace lo que tenga que hacer, hace su back, hace su front, hace sus cosas, el diseñador le pasa el diseño ujú, y luego eso no tiene engagement. O sea, tú te lo descargas y dices, hostia, es que yo no entiendo qué hay que hacer aquí. O sea, yo ahora mismo claro. voy a buscar ruedas, pero es que me está hablando de otras cosas y de un término de Ujú. condiciones y de privacidad y aquí me pregunta cuál es mi DNI si yo solo quiero comprar ruedas, ¿no? Entonces, claro, esto hay que pensarlo porque Sí. realmente el usuario solo quiere comprar ruedas. Es que le da igual. O sea, es Ujú, que le da igual el resto de cosas. Entonces, la persona X que ha contratado esa aplicación dice, sí. no, a fulanito que es el programador y a menganito que es el diseñador, dice, habéis hecho una mierda. Y realmente no es que haya hecho una Básicamente. mierda, es que no tiene claro y no exactamente no se ha planificado cuál iban a Ajá. ser, ¿no? Esos objetivos que tenía esa empresa que quería hacer, ¿no? Quiere vender ruedas, vale, pero ¿y qué necesitan los usuarios? Tú cuando vas a comprar ruedas, ¿qué necesitas? A lo mejor Claro, no necesitas saber o no sabes las medidas de las ruedas que claro. lleva tu coche o no sabes cómo Exacto. se ponen unas ruedas. Necesitas que alguien venga y te las ponga. Entonces, todo eso Ajá, hay ajá. que analizarlo anteriormente y hay que planificarlo. O sea, todo lleva una planificación detrás. Muchas veces nos echamos Claro. las manos a la cabeza porque decimos, algo no ha tenido éxito. Y no es que no haya tenido éxito, es que no se ha planificado bien. Entonces, cuando no se ha planificado bien Mm, y no se ha intervenido de la forma correcta y adecuada, pues los resultados no son sí. los esperados. Ahí está. Claro, o sea, qué importante entonces todo este mundo para cualquier negocio. Es que has dicho ruedas, pero hemos hablado de banca, Spotify. ¿Algún otro más que digas tú, estos parten la pana en el tema UX? Es que hay muchas empresas y ahora más todavía que Una están, más, te pido. pues, mogollón, o sea, no sé decirte, ahí.
No, Airbnb. Airbnb es un ejemplo brutal Ajá, de sí. también de esa experiencia de usuario. Ajá, ajá. Airbnb, Hay es que Netflix, o sea, hay ¿Dirías muchos. Sí, Netflix? sí, sí. Bueno, Netflix, entonces, a ver, cuéntanos más, porque claro, Netflix ah, es otra de esas empresas que hace 10 años nadie conocía, nadie sabía nada, y ahora está ahí siendo un auténtico éxito a nivel global. Netflix también sientes tú cuando lo utilizas, eres usuaria, entiendo, de Netflix. A ver, ¿Lo tienes? yo hay cosas que mejoraría, ¿vale? Pues yo como usuaria, A ver, a ver, dices, a ver. yo Venga, 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 exacto, esto lo, exacto. Que no va a ser todo dorar píldoras de empresas aquí. Cuéntame, ¿qué te parece que hace bien Netflix y qué le falla a Netflix? Pues a ver, Netflix, lo bueno que tiene, por ejemplo, es que cuando tú vas a ver una película, ¿no? O una serie, luego te sugiere Ajá, cosas del estilo, ¿no? Que has visto, pues eso. sí, Oye, mira, pues esta serie yo creo que te va a gustar o yo creo que te va a claro. interesar. Las puedes guardar Ujú, en tus listas, ¿no? O sea, tú sí, tienes una lista, bueno, tu perfil, digamos, y tú añades ahí ajá, tus series. Tiene distintos perfiles, sí, pues si tienes niños o no, para añadir, pues eso, los perfiles de... No le vas a meter la exacto. película a lo mejor de sangrienta al Ajá, pobre niño, ¿no? Que solo quiere sí, dibujos. Pero este tipo de cosas, pues eso, se va adaptando a esas necesidades del usuario. Pero ajá, hay cosas que, por ejemplo, como, como diseñadora o como usuaria, muchas veces digo, exacto. yo he añadido unas series a mi lista, yo ya me he visto todas las temporadas, pero ahora han sacado la tercera y nadie me ha avisado. Es como, ¿por qué nadie me avisa de que hay otra temporada más? O sea, ahí se están Mm, perdiendo también muchos usuarios, porque yo me tengo que enterar, correcto. porque a lo mejor sí, yo soy a lo mejor muy fiel seguidora de esa serie y digo, oh, sé que va a sacar la tercera. Sí que te pone el cartelito de aprobada la segunda, tercera temporada, la que sea, pero no puedes decir, oye, ponme una alerta, un aviso o algo para que por Ujú, si ujú, sacas otra temporada que ya me notifique, ¿no? Y que yo ya esté al tanto de que va a tener otra temporada. No sé, ujú. cositas así un poco que parecen tonterías, ¿no? Pero que eso sí que mejora la experiencia de usuario. Claro, claro, desde luego, desde luego. Estas empresas, a mí lo que me da la sensación por todo lo que te estoy escuchando y lo que cuentas, creo que el desarrollo, la aparición, el desarrollo de Internet, de aplicaciones y de todo lo que implica el mundo de la tecnología, siento que a vosotros os ha venido, o a tu gremio, vamos a decir, a todo el tema de experiencia de usuario, ha venido significativamente bien, porque claro, en lo que a información, en lo que a datos del usuario se refiere, esto ha sido una explosión absoluta, porque todo lo que estabas comentando un poco, lo que has venido comentando y diciendo con los diferentes ejemplos, hasta ahora, gracias a la tecnología móvil, gracias a Internet, las empresas están continuamente recopilando datos de sus usuarios, algo que hace 20 años era impensable. Y al tener eso, ¿no? La información es poder, que dice ese típico dicho tan manido. Pero claro, teniendo tanta información, ¿no? A tu trabajo se hace mucho más, digamos, mucho, no voy a decir válido porque válido lo es siempre, pero se hace mucho más rico porque tú tienes toda esa información para poder mejorar la experiencia de esos usuarios, ¿no? Bueno, sí, y depende de qué información, porque es verdad que ahora, bueno, desde hace 2 años, creo, un año y algo, sí, las políticas de Sí. privacidad son más duras. Y, por ejemplo, Vale, las te me has empresas, adelantado. Es que estaba preparando el terreno para eso. Estaba preparando el terreno para eso. Yo primero quería que me dijeses lo bien que os ha venido el tener digamos, un chorreo de información constante de vuestros usuarios. a Pero ver, bueno, venga, vale. claro, Te dejo, te Big dejo. Data, o sea, evidentemente nos Sí, beneficia a todos para conocer a los usuarios, a otras empresas para vender otras cosas, ¿no? Y bueno, es claro. algo como que Sí. a todos no viene bien. Pero luego es Ujú. cierto que hay datos que tienes que analizar, ¿no? Y tienes que ver tú Ajá. en tu propia piel. No puedes recurrir a otras cosas porque muchas veces un poco la lucha que tenemos, ¿no? En algunos sectores es como Sí, analizamos competencia, ¿vale? Pero es que mi competencia no es la misma que la tuya. Entonces lo que tú haces a mí no me vale. Entonces, claro. al final también entramos un poco en el arma de doble filo. Decir, sí, tenemos muchos datos o imagínate, ¿no? Pues yo analizo la competencia de BVA
analizo la Ujú, competencia de Santander, ¿no? O de otras grandes empresas de banca, pero es ujú. que cada usuario es muy distinto. O sea, aquí no vale tampoco decir, oye, pues mira, si BBVA está metiendo esto en su aplicación, vamos a meterlo nosotros. Evidentemente, o sea, si eso lo está haciendo el BBVA, es porque Sí. seguramente ya lo ha analizado, lo ha testado y sabe que eso está funcionando y que funciona. Pero es que puede Ajá. ser que sí o puede ser que no que funcione en mi aplicación. Entonces, es que esto también hay que tener cuidado con estos matices, porque Ujú. a veces sí que es verdad que, pues muchas veces sí, hablando con la parte de negocios, como no, yo lo quiero como BBVA, o yo lo quiero como tal, o yo lo quiero, es que mira, Mm, la competencia o otro, no, están haciendo esto. Ya, pero seguro que sí. tus usuarios quieren eso. Seguro que Mm, tus usuarios, porque al final los usuarios somos muy exigentes. O sea, lo que hablábamos antes, ¿no? De que todo está cambiando, cada vez sí, queremos todo de forma más inmediata, queremos todo mejor, claro. queremos todo Mm, mucho más bonito, mucho más atractivo, mucho más visual, mucho más intuitivo. No queremos leer, o sea, los usuarios no leemos. Entonces, ¿de qué ajá. te sirve ponerle antes una parrafada de términos y condiciones que es obligatorio? Evidentemente, bueno, en esto no es el mejor ejemplo, pero ¿de qué te sirve ponerle, yo que sé, a lo mejor una información cuando va a usar un producto si a lo mejor lo que necesitas son, pues, iconos, ilustraciones, ¿no? Que digan las acciones que tiene que Sí. realizar? Bueno, esto viene al hilo de los datos, ¿no? Cada Ajá. usuario tiene necesidades distintas en momentos distintos y si tú eres Sí. cliente de un banco, es Ujú. por algo. Si no lo eres de otro, eh, igual es porque tú no estás en ese, ¿no? En ese ámbito, en ese sector. A lo mejor no es lo mismo que tú lleves el taller, o sea, el coche al taller que tienes debajo de casa a que tú digas, no, lo llevo a un taller que es un gran, ¿no? Es una cadena de Sí. talleres que, bueno, pues yo le llamo, vienen a recogerme y me da igual. Yo solo quiero esa Ajá. comodidad de que vengan a casa, se lo lleven y me lo traigan. No porque Claro. Paco, el vecino de abajo, ¿no? Que tiene el taller ahí, que es el hombre muy majo y yo se lo llevo a él porque hay Y confianza. me trata muy Es que es bien. Ujú. distinto, claro, cada usuario es distinto. Entonces, a veces Claro. nos valen esos datos y otras no, pero aún así nosotros tenemos que contrastarlo con nuestros propios usuarios. Está claro que hay que hacer Ujú. análisis de competencia interna y competencia externa. O sea que ¿Competencia interna? competencia interna, bueno, me refiero a nuestros propios usuarios, perdón. Ah, Sí, ok, sí, sí, ok, ok. sí. O sea, tus propios trabajadores, quieres decir, en si fuese una empresa. ¿O no te. Depende, ¿O a qué te refieres depende de con lo usuarios que, internos? depende de lo que vayas a hacer, ¿vale? O sea, si Ok. yo tengo una empresa, mis trabajadores, a lo Ajá. mejor, dependiendo del proyecto que yo esté haciendo, ¿no? Imagínate, pues Sí. eso, que lo que decía, ¿no? Yo tengo un concesionario, ¿no? O un montón de Ujú. concesionarios y mis empleados se dedican a vender, ¿no? Yo les tengo que proporcionar una Sí. herramienta para que ellos vendan o para que ellos Ajá. consigan unos objetivos. Si yo estoy tomando a esos usuarios, no les estoy Sí. tomando en serio y para mí ellos no son mis usuarios, sino el Sí. cliente final, ahí también Ajá. estamos cometiendo un error, porque Claro, no un estamos gran escuchando error. a nuestros Ujú. usuarios directos, ¿no? Que son nuestros propios Exacto. empleados. Entiendo. Vale, 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 vale. O sea, a eso te refieres entonces, empleados, como usuarios Sí, internos. Entendido. Que bueno, o sea, que es que no solo, o sea, que tu ámbito no solo se enfoca claro, porque uno cuando no, el que no sabe, ¿no? Como yo, que no tenía ni puñetera idea, le dicen experiencia de usuario, ¿no? Dices, pues será pues cuando yo como cliente voy y uso tal aplicación o voy al supermercado tal, pero hay un trabajo ahí que es muy revelador que estás comentando, que es de manera interna, ¿no? En las diferentes herramientas que utilizan tus propios empleados para desarrollar esa labor para ti, eso el es, sí, sí, empleador, sí, ¿no? Qué, qué interesante, o sea, que ahí también ahí hay tomate. mucho. Eh, ya, 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 ya. Bueno, pues ya un poco como quiero mover la conversación, ¿eh? Ya que empiezo ya a entender un poquito, ya me estoy empezando a sentir cómodo con tu ámbito. Bueno, yo sé que otra de tus pasiones son los podcasts, que esto lo hemos hablado un poquito tú y yo. Sí. Entonces, cuéntame, bueno, primeramente dime, ¿tú
¿Qué tipo, cómo te acercas al mundo podcast como usuario? ¿Cómo empieza? ¿Hace mucho que llevas con ello? ¿Es una afición tuya relativamente nueva? Cuéntame. A ver, como usuaria, llevo Sí. como 3 años y medio así, ¿no? Yo por mi Ah, ok, trabajo bastante. me queda bastante lejos de casa, entonces yo antes Ajá, leía, yo iba en transporte público y leía, sí. ¿no? Entonces, bueno, Ujú. pues yo tenía mis libros y entonces eh, iba ahí en el metro, en el tren o donde fuera, iba leyendo. Y Sí, entonces ok. cuando me cambié de trabajo, pues pasaba Ajá. mucho tiempo en el coche y yo tengo la sensación de que estoy perdiendo ese tiempo, ¿no? Digo, ¿yo qué puedo hacer con este tiempo? Digo, madre mía, digo, es que no, es como estoy desaprovechando, ¿no? Ese tiempo. Sí, sí, Entonces sí. empecé a escuchar podcasts Sí. y de todo, o sea, de tecnología, de salud, de ocio, Ajá. de mujer, de todo, o sea, de todo tipo. Sí. Es verdad que pues, tengo Ujú. mis preferencias y tengo ahí mi grupo de podcasters, ¿no? Preferidos, ¿no? De decir, Ajá. o me gusta Sí. mucho cómo lo hacen. Entonces, me Ajá. parecía como un formato muy que puede llegar a cualquier persona en Ujú. momentos en los que están haciendo otra cosa, ¿no? Bueno, yo Sí. escuchaba podcast, ¿no? Que decía, yo me pongo el podcast mientras que estoy fregando, mientras estoy limpiando o mientras estoy haciendo lo que sea, ¿no? Entonces no tengo que Así estar es. Ujú. leyéndome un libro o tengo que estar tal y solo puedo estar a eso, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues yo empecé a escucharlo en el coche y luego también, Ujú. dependiendo en el momento en el que esté o la fase que esté en el trabajo, pues a veces también Sí. me lo pongo para escuchar, sobre todo para concentrarme y para tener mis ideas. Y si es sobre todo cosas más técnicas o más de trabajo, pues genial, porque Ajá. estoy trabajando y me estoy formando, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. bueno, pues empecé a consumirlo, pues eso, como hace 3 años y medio o algo así, y me pareció algo Ujú. me encanta, ¿no? O sea, lo que es el formato voz, cómo llega, ¿no? Cómo se comunica, cómo, Ajá. cómo te expresas y cómo, Sí. sin estar viendo nada, te imaginas. Es como, pues eso, como leer un libro, pero como que te lo cuenten. Es así, ¿no? Entonces, Desde a mí me luego. pareció Ujú. como un formato muy guay. Y yo Ya. siempre decía que yo alguna vez quiero hacer un podcast, ¿no? Era como, Ok. yo quiero grabar un podcast. Yo al principio lo pensaba Mm. más en humor, porque yo soy un poco payasa, ¿no? Y yo cuando tengo conversaciones con mis amigos o estoy hablando, bueno, Sí. pues lo típico de pues, conversaciones o ¿Te podcast gusta hacer de humor, bromas? sí, chistes o Sí. gracias o cosas de. Bueno, hay gente Ujú. que no se ríe, no puedo llegar al humor de todos. Ah, Entonces, no te preocupes, claro, no se puede agradar a todo el mundo en el mundo de la comedia, total, es duro. total, total. Entonces, bueno, pues como tampoco era en plan de ponerme a hacer podcast de monologuista, pues dije, pues Ajá. de qué puedo hablar, pues de mi pasión, que es experiencia de usuario, ¿no? Entonces, Ya, ya. hablé con una amiga. Y Ujú. además no fue ni por mí, ¿eh? O sea, fue por ella. O sea, ella fue la persona que me preparó la prueba de acceso a la escuela de arte, ¿no? Cuando empecé yo a hacer todo Sí. el tema de diseño de interiores. Y Ajá. ella tiene un blog de arte, ¿no? Y de diseño también. Sí. Es una Ok. máquina, o sea, es doctorada en diseño, o sea, la mujer Ostras. es Dilo, una haz un crack. poquito de promoción aquí de tu amiga. ¿Cómo se llama el blog que tiene? Vicky Casellas es una crack. Vicky Casellas, creo que es .com o .es, no sé, no me mates, Vicky, pero Bueno, Vicky Casellas bueno, lo no te encuentras preocupes. seguro, porque además tiene un posicionamiento súper bueno. Y entonces Ah, ella lanzaba muchos posts súper interesantes de diseño y demás. ujú. Entonces yo Sí. le dije, oye Vicky, digo, joder, digo, esto de los posts está muy bien, pero yo es verdad que yo estoy en el trabajo y me gustaría leer tu post, pero no me voy a poner en el trabajo a leer. Digo, si tuvieras un Claro. podcast, joder, pues ahí sí que te escucharía, ¿no? Estaría guay y además llegarías a Mm. muchísima gente, porque, pues Ajá. fíjate, en Spotify tiene más de 700.000 podcasts, o sea que imagínate, ¿no? Y Sí, sí, entonces sí. ella dijo, me parece fenomenal, dice, pero venga, ¿por qué no lo vas haciendo tú? Y luego ya, y luego ya lo Ya hacemos si eso juntas. ya. Entonces dije, vale, bueno, venga, vale, pues lo hago. Recogiste el guante Recogí ahí. el Venga, guante me pongo. y lo hice y bueno, pues ahora tengo pendientes 2 podcasts súper interesantes
Uno Ujú, con la ujú, parte ujú. de desarrollo, precisamente, el Sí. otro es otro compañero de diseño, ¿no? Que Ajá. venía también de un mundo con un background muy similar, pero venía del mundo de la publicidad. Y al Sí. final, bueno, pues aquí estoy contigo, como decías, ¿no? De una conversación surgió este podcast y aquí estamos. Sí. Y aquí estamos, y aquí estamos. Cuéntame, ¿cómo ves tú, ya metiéndome esto ya para mí, ¿no? ¿Cómo ves tú la conexión entre el formato, la manera de crear y promocionar un podcast y la experiencia de usuario? ¿Qué me puedes contar ahí en esa unión de ambos conceptos? Vale, Si quieres aplicándolo al mío o en general o como tú lo ves. vale. Yo si fuera, por ejemplo, ¿no? Si yo ahora mismo me dices, Sara, venga, vamos a meternos en un proyecto, ¿no? Y vamos a ver cómo Sí. puedo mejorar esa experiencia de usuario. De primeras Ajá. sí que te preguntaría, ¿no? ¿Conoces cuáles son tus usuarios? ¿Conoces si son más mujeres, más hombres? ¿Cuáles son Ujú. esos gustos, esos intereses que tienen, ¿no? ¿Qué es lo que esperan de Sí. tu podcast? ¿No? Porque muchas veces Ajá. es verdad que como usuarios solo o pretendemos pasar el rato o a veces también, pues eso, Ujú. formarnos, ¿no? O sea, está la parte de entretenimiento y está la parte Sí. de formación, o está la parte de Ujú. pues, saber, ¿no? Ampliar, ¿no? Ese conocimiento. También traería la parte de formación, pero no sería tan específica. Entonces yo te diría eso, Entiendo. ¿conoces a tu público? ¿Conoces cuáles son esos usuarios que te escuchan, que te siguen y que, Ajá. bueno, pues que están ahí cada viernes, ¿no? Escuchando ese podcast. Te cuento, los conozco, no los conozco, mejor dicho. Yo empecé, porque esto empezó como un proyecto de pandemia, ya lo he contado aquí mil veces, pero empezó como un proyecto de pandemia, entonces es algo que me acerco a ello al mundo de los podcasts también, pues como tú, como consumidor. Entonces, yo empecé a hablar de temas que a mí personalmente me interesaban, porque yo esperaba, y ahora ya, pues gracias a las plataformas precisamente donde pongo el podcast, en audio y en vídeo, ya estoy empezando a ver, ¿no? Después de ya bastantes meses, estoy empezando a ver el perfil de la gente que lo va escuchando. Entonces ya sí que voy teniendo más datos. Al principio no lo sabía y todavía estoy por determinar más hacia cierta, pero gracias a las plataformas, tú sabes que puedes darle ¿no? a Analytics ahí y te dice quién está escuchando, por así decirlo. Entonces es ahora donde, no sé si esto obviamente entiendo que lo hice mal, porque no lo planteé como un negocio, por así decirlo, pero lo hice mal porque no dije voy a tener este target, ¿no? Que es supongo que lo que se hace habitualmente, a lo mejor. Yo lo estoy haciendo un poco al revés porque según voy sacando episodios, voy viendo lo que le va interesando a quién, o sea, quién es a quien le va interesando el formato. Entonces, en ese sentido, eso es lo que te podría decir. O sea, No no, sé si quieres no, que te diga concretamente. no, 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 Dime. no. No, porque, o sea, eso es como, pregúntate internamente, no es necesario conocer, y en este caso, sobre todo de los podcasts, no es, yo creo que Sí. sobre todo cuando nace de una afición, ¿no? De lo que tú quieres. Yo creo que Ajá. no es decir, voy a ir a este target de personas o voy a ir a este nicho de Ujú, mercado, es decir, yo sé que es ujú. sector X, ¿no? O sea, yo creo que al Claro. final tus Tú no te usuarios cortes, ¿eh? Si lo estoy haciendo mal, dímelo, Sara. no, Tú no. no te cortes. No. Aquí dame palos si hace falta. Tus usuarios van a buscarte. O sea, al final, digamos que Ujú. las personas que estén interesadas en tus podcasts al final van a estar ahí y se van Ajá. a formar, ¿no? Como comunidad. Yo creo que es importante también no formalizar todo, exactamente todo lo que hacemos. Es verdad que hay que hacer las cosas, Ok. ¿no? Con cabeza. Yo creo que improvisar a veces está bien, pero tener una metodología, ¿no? O hacer las cosas de una determinada forma, ¿no? De una determinada manera, yo creo que también Sí. es positivo, sobre todo para saber a dónde vas. O sea, si tú tienes claro tus objetivos, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Lo Ajá. que cuando Sí. el empresario X quiere montar un negocio, una aplicación o lo que sea, y quiere saber qué Sí. es lo que quiere o a dónde va, ¿no? Pues ahí es donde Ajá. tienes que tener tu foco, ¿no? Como tu fin, Sí. tu meta, ¿no? Es decir, yo Exacto. quiero Que esto sí que dirigirme lo hacia ahí, tengo. Ajá. pues eso es lo importante, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu objetivo? ¿Se puede decir o...? Ajá. Sí, sí, claro, claro, claro. Yo, por lo que hice este podcast y lo que aspiro, vamos a decir, si se quiere, es desde algo que a mí me gusta, que era escuchar podcasts y ahora hacerlos. A mí me encanta rajar, me encanta hablar y me encanta tener conversaciones porque siento que
aunque sea un rajador, yo siempre disfruto y aprendo más escuchando que hablando, porque hablando uno poco aprende. Entonces, mi objetivo es el poco a poco, a medida que este podcast vaya progresando, ir trayendo a gente con la que tener conversaciones fascinantes. Y tengo a 2, 3 personas a las que yo admiro a nivel profesional, a nivel humano, que me encantaría traer al podcast para conversar con ellos cara a cara y con lo que yo ya me daría por satisfecho y quedaría y me podría morir tranquilo. Entonces mi objetivo es ese, el llegar a tener conversaciones con gente a la que yo admiro y de la que siento que yo puedo aprender. ¿Por qué? Pues porque al exponerlo al público por medio de la plataforma de audio y de vídeo, siento que habrá mucha otra gente que podrá llevarse algo de estas conversaciones que son auténticas y en las que ambos estamos aprendiendo y pasando un buen rato. Así que ese es mi objetivo. Nunca lo he dicho, ahora ya la gente lo sabe, pero vamos, que lo sabe, siempre lo digo, que y si con esto puedo, y si este proyecto tiene un recorrido lo suficientemente largo y relativamente exitoso que le puedo dedicar más mi tiempo porque no tengo ningún tipo de... porque me supone un beneficio que me permite sobrevivir o que me da un extra, pues incluso todavía mejor, ¿sabes? Pero ya solo sea por el hecho de poder hablar con gente única e interesante, yo me doy más que satisfecho. Eso sí, el cielo es el límite, como dicen aquí, ¿no? Eso es. Pues fenomenal. Bueno, pues aquí decirte que al Un final... poco egoísta, ¿no? Es un poco egoísta porque es como toca a mí, ¿no? No, O no, sea, bueno, lo pongo todo pero público, pero en realidad yo hago esto, yo hablo con Sara Bizarro aquí, un día de buena tarde, buena mañana, porque me divierte y porque me gusta hablar y con suerte, bueno, ya es un hecho, estoy aprendiendo, ¿sabes? Es un poco egoísta, pero bueno. no, egoísta para nada. Al final es un poco daños colaterales, pero daños colaterales positivos, ¿no? Porque lo que tú Exacto. dices, ¿no? Todas las charlas, incluso Sí. charlas que surgen, yo creo que en eso encajamos bastante, ¿no? A mí me pasa lo mismo, yo charlo Ujú. con compañeros o tal, pues Sí. de esas conversaciones también se aprende mucho. Y yo creo que muchas veces Sí. dices, si esta conversación la pudiera haber escuchado quien sea, seguro que hubiera Sí. aprendido también. Yo he aprendido de conversaciones a lo mejor en las que no he estado involucrada, ¿no? Entonces, reuniones o cosas, Ajá. o sea, este tío es que negocia, o sea, o esta Sí. mujer tiene unas armas de negociación brutales. Entonces, muchas veces Ajá. prestas atención a decir cómo lo está haciendo, qué está haciendo, ¿no? O sea, Sí. y eso es beneficioso. O sea, al final, yo creo que de todo se aprende. O sea, siempre hay cosas que, Ujú. bueno, evidentemente te pueden nutrir más, pero otras también son interesantes. Entonces, Sí. bueno, pues llegados a este punto, tú que conoces ya a tus usuarios, Ujú. podrías preguntarles también qué inquietudes tienen, o sea, qué les gusta más del podcast, qué no, qué temas les gustaría Jolín. conocer. Qué bueno. Esto es muy interesante. Jolín, Sara, aquí ya estás dando en el clavo porque esto es algo. ¿Sabes qué pasa? Yo soy, aunque esté aquí con todo el tema, soy una persona relativamente tímida. Entonces, si bien estoy trabajando todo lo que puedo en las redes sociales para darle difusión al podcast y para crear, como tú dices, una comunidad que entiendo que es importante para este tipo de proyectos, no lo hago. Eso me da un poco de vergüenza porque digo, bah, no quiero ser pesado aquí ponerme a preguntar a la gente. Porque entiendo que de la manera en la que uno le pregunta a la gente, sobre todo es por medio de redes sociales, ¿no? O directamente aquí en el podcast, entiendo. Hay muchas, ¿Qué métodos tú Hay crees muchas que...? formas Bien. de preguntar a la gente. Mira, una Ajá. de mis partes preferidas. Dímelo porque no lo hago, ya te lo digo, ya. No lo hago. A la gente hasta ahora no le he preguntado, repito, yo pero desde lo de no ser pesado, pero la realidad está en que no les he preguntado. Yo tiro ahí contenido, venga. Bueno, pues Así que dime. una de mis partes preferidas, ¿no? Sí. De lo que es el proceso de UX, ¿no? ¿Sí? De design thinking, ¿no? Que tiene las fases Ajá. que hemos comentado antes. Design thinking. Sí. Cuéntame esto así, descrito brevemente. Design thinking es todo el proceso de pensamiento, estructuración de lo que va a ser el diseño. ¿Qué A es ver, exactamente? ¿Cómo lo describirías, design design thinking o thinking? pensamiento de diseño, ¿no? Es el proceso por ¿Sí? el cual se resuelven problemas de una forma creativa, ¿no? Entonces, Ok. design thinking concretamente tiene 5 fases. Hemos ido hablando Mm, poco a poco de ellas, ¿no? Que te comentaba antes, sí. la fase de empatía, en la que comprendes, Ujú. identificas las necesidades del usuario. Tienes la fase de Ajá. definición, que es recoger todo eso lo que hemos sacado, ¿no? Esa información la recogemos y definimos Ajá. o sea, cómo va a ser, ¿no? Después Sí. vendría la parte de ideación, que es donde tenemos que abordar, ¿no? Lo que decíamos, tú ya
has conocido cuáles son las necesidades bueno, las del usuario o tus objetivos, ¿no? Es decir, qué es lo que quiero hacer con este Ajá. podcast. Y ahora lo que me decías, Sí. ¿no? No sé cómo preguntar a los usuarios, Mm, soy tímido. Lo que te decía es sí. a mí la fase de ideación, que es la tercera fase de Ajá. Design Thinking, Sí. es de mis preferidas porque concretamente siempre pasa, ¿no? Lo que tú comentas. Invitamos a mucha gente a estas, son como, bueno, dinámicas, ¿no? Se hacen técnicas de Ujú. ideación en el que invitamos pues a gente que tiene que ver, pues a lo mejor directivos, ¿no? Directivos del banco o bueno, o de otros ámbitos, ¿no? Dependiendo del proyecto que hagamos. A la parte de Ujú. tecnología, a la parte de negocio, ¿no? Un poco juntamos a todos para co-crear con Sí. ellos y entonces Ujú. aquí es donde hay mucha gente, pues eso, que es tímida, que no sabe expresarse, que no sabe contar sus ideas, que dice, es que yo no sé dibujar, ¿cómo me voy a poner a hacer? Yo es que no sé expresarme, ¿no? Entonces, todas Ajá. estas técnicas y estas dinámicas de ideación sirven pues para favorecer el diálogo, para favorecer la comunicación, para crear climas de confianza, ¿no? Mm, Para generar ese vínculo, esa comunidad, que es lo que te comentaba antes, que yo creo que es importante, ¿no? Que no sea tanto como un negocio, sino como crear esa comunidad en tu podcast sí. de Ajá. personas, de usuarios que al final, aparte de interactuar, pero que creen Sí. en conjunto, ¿no? O sea, que creen contigo lo que tú estás haciendo, lo que vas a hacer y para lo que haces, que Ajá. aporten, o sea, que entre todos se aporten, construyan, Ah, ¿vale? Construyan el objetivo que tú tienes, porque al final tu objetivo puede ser común al objetivo sí. de otras personas. A lo mejor tú dices, es que me encantaría poder entrevistar no sé, a quien sea tu ídolo. Pero es que a lo mejor Ujú. a otras personas de tu comunidad les encantaría poder escuchar a esa persona, ¿no? Entrevistada por ti. Claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 desde luego. Claro, no tienes ahí, ese es un punto muy válido. Ahora ya me estoy ya dándole yo aquí a la cabeza, Sara. Ujú. Sí, Entonces, sí, 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 sí. en estas dinámicas, ¿no? Para generar ideas de Sí. cómo mejorar tu Ujú. podcast, de qué temas se pueden hablar dentro del podcast, ¿no? Qué es lo que más les gusta, lo Ujú. que menos. A lo mejor no sé si has analizado, yo he visto que dentro del podcast luego lo divides, ¿no? En pequeños fragmentos donde sacas pues pequeñas conversaciones, ¿no? Entonces, a lo Exacto. mejor a esos usuarios les gusta Sí. más cómo se consumen este tipo de píldoras. A lo mejor hay Ajá. usuarios que les gusta, digamos, consumir el podcast del tirón, pero bueno, o sea, Ujú. todo puede convivir, pero bueno, Sí. está bien poder preguntar, ¿no? A esos usuarios qué es lo que quieren, para qué lo quieren, dónde lo escuchan, cuáles son los momentos en los que ellos se ponen en el podcast o pueden oírlo. Ajá. No sé si lo comparten o con quién lo compartirían o si lo han compartido con alguien, con quién lo han compartido. Todo este Sí. tipo de información lo puedes hacer pues mediante las redes sociales, Ajá. mediante hay pues formularios, Timefor o Google Form también permite hacer esto y compartirlo mediante LinkedIn. La verdad es que LinkedIn es una Ok. comunidad muy rica, ¿no? En la que muchas veces Sí. se saca un tipo de investigación de, oye, necesito, ¿no? Saber Ajá. cómo se pueden realizar X cosas, ¿no? Es decir, o cómo puedo Sí. hacerlo o mediante qué puedo hacerlo. Y Ujú. tú planteas una serie de preguntas y la gente lo Ujú. contesta, ¿no? O sea, la verdad es que es bastante potente, o vía WhatsApp, Me lo voy a vía apuntar, claro. Sí, Facebook sí. o como sea. ¿Vía WhatsApp también? Sí, 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 esos formularios se envían a tu comunidad, ¿vale? Y esa comunidad Hostia, me lo lo estoy apuntando todo extiende. esto, que lo sepas, que esto no estoy aquí, que no estoy aquí y tal. Claro que sí, porque LinkedIn ni tengo, ¿eh? Ni tengo para el podcast por lo que te decía, por el que hubiera empezado como hobby Bueno, el pero tema. puede ser Me el lo estoy tuyo apuntando. personal, o sea que al final yo creo que la gente que te conoce, ¿no? A lo mejor, Sí. no sé, puede ser que sí o que no, a lo mejor que te dediques a un sector muy distinto del podcast, pero
Sí. A lo mejor la gente que te conoce, que te tienen en LinkedIn, pues bueno, pues Ajá. o puedes sacar una investigación anónima, ¿no? Decir, oye, mira, a la hora de escuchar podcast, yo por ejemplo, sí que lo pregunté, porque yo decía, bueno, ¿y realmente quién va a escuchar esto? Si yo, por ejemplo, en mi círculo, ¿no? Si tenía pues a mis compañeros, a mis amigos, que a lo mejor tengo alguno que sí se dedica a algo relacionado a esto, pero el resto son de Sí. sectores muy distintos. Digo, ¿tú escucharías esto? Y la verdad es que me sorprendió bastante porque había mucha gente interesada en saber qué es lo que realmente hago, ¿no? Porque cuando cuentas, soy diseñadora de experiencia de usuario, como se lo digo a mi madre, me dice, ah, vale, ¿y qué Claro. haces? Y entonces le cuento, no, pues he Exacto. estado en un taller de co-creación y hemos hecho esto y dicen, vale, pero realmente no sabe para qué. Entonces, bueno, yo creo que Ajá. también es importante que esta Sí, sí, red, sí. ¿no? Ese Vaya componente. construyendo contigo. Ajá, ajá, ajá. Apuntado. Voy a empezar entonces a trabajar este tema. Y tipos de encuestas, ¿no? A lo Em, mejor tú propones varios temas y que la gente vote ujú. y que elija Mm, qué tipo de podcast o qué invitados, o puedes hacer un estilo focus group más lo que es online, ¿no? Invitas a mucha gente sí. a tu podcast y que Ajá. opinen y que hablen de lo que más les gusta, de lo que no, de los podcasts, qué podcasts escuchan, qué cosas interesantes sacan de ellos, qué cosas aprenden, qué Sí. cosas no y que Mm, compartan. Esas cosas también son súper interesantes. me la apunto también esto. Mira, a mí me hizo gracia porque lo que hablábamos antes de aprender de unos podcasts y de otros, yo sigo unas chicas, no sé si las conoces en España, son humoristas y bueno, hacen muchas cosas más. Se llaman Ok. ¿Cómo Estirando se el llaman? Chicle. Sí, ¿Conoces, sí, no? sí, sí, los tengo en mi radar. Cuando hice la investigación inicial, digamos, de todo lo que se hacía en España y tal, pues sí, me salieron. Tienen Ujú. un humor muy Tienen también otra bruto. página, Postureo. Sí. Tienen un humor muy bruto, pero bueno, muy peculiar. Pero hay cosas Ujú. que realmente tienen, o sea, tienen su trasfondo, ¿no? Ahí tocan temas de, bueno, pues como pues bullying, pues la cultura de la dieta, ¿no? Bueno, muchas cosas Mm, así más interesantes. Incluso me hizo gracia porque en uno de ellos escuché, ¿no? Como una de las invitadas gestionaba sí. los celos que tenía, porque había tenido que ir a terapia y demás, gestionaba los celos que tenía con una técnica que nosotros llamamos Ujú. la técnica de los 5 porqués. ¿Sabes? Entonces iba como de lo Ok. más abstracto a lo más concreto, preguntándose Ajá. por qué tengo Sí. celos, ¿no? O por qué cuando me pasan este tipo de cosas tengo celos. Y al final Sí. fue a la raíz de lo que realmente le pasaba, ¿no? Que esto es algo que también se utiliza en experiencia de usuario cuando queremos Ujú. concretar ciertos temas, ¿no? Entonces esta Ok. chica pues llegó a descubrir que, que le pasaba y decía, es que yo pienso que tengo celos así en general y solo es por una cosa concreta y ha podido trabajar esta cosa concreta y ha podido superar los celos. Ya, ya, ya. Entonces, al final, Hmm. diferentes, o sea, al final lo que ofrece, ¿no? El proceso de design thinking, ¿no? Ujú. En ciertas partes se pueden extrapolar luego a otros momentos, ¿no? A lo mejor dicen, no voy a aplicar experiencia de usuario desde el principio hasta el final, por lo que hablábamos antes, ¿no? Yo ya tengo muy analizado cuál es mi público, cuál es mi target, yo es lo que quiero, lo que necesitan, y voy a trabajar cosas concretas, ¿no? Pues Sí. eso, para ver o para sacar información o para crear o Ujú. para aportar nuevas o ideas frescas. O luego Ya, puedes, ya, ya. aparte de preguntar también sobre los temas, puedes preguntar Ajá. por qué a veces enganchan o no enganchan. Y esto todo va muy ligado a lo que hablamos antes, el tema visual. Cuando Sí. tú entras a una aplicación o algo y el aspecto visual, como es más atractivo, es más amigable y tal, engancha más, tiene un engagement muchísimo mayor que algo que a lo mejor Mm, no está tan trabajado visualmente. Esa parte también puedes ya. aplicarla al podcast, ¿vale? Para decir, ¿está funcionando mi línea visual o no está funcionando? Ajá. ¿Podría mejorarse o qué cosas puedo aplicar, ¿no? Muchas veces, o sea, Sí. no hace falta tampoco tener como muchas nociones de diseño, ¿vale? Porque no todos son Ajá. diseñadores, no todos saben hacer pues, un buen branding o un buen diseño Claro. de interfaz, ¿no? Pero Sí. menos es más. Al final aquí la regla de oro es menos es más. Y con Ok. coger
ciertas cositas, es decir, mira, no voy a utilizar más de 2 colores, no voy a utilizar con muchos recursos gráficos. Al final, también hay que ver, ¿no? El aspecto visual. Pues eso, si yo voy a entrar a algo, ¿no? Con una identidad corporativa marcada o con una línea gráfica muy definida, ¿no? Si vamos cambiando esa estructura, ¿no? Esa línea gráfica Sí. muy a menudo, pues no es reconocible por el usuario. Al final Ajá. está bien que siempre sea la misma o muy parecida. Por eso muchas veces las empresas, cuando cambian su identidad corporativa a algo muy fuera de lo habitual, pues Sí. el usuario, si no está muy definida esa marca, pues a veces no se pierde ese Ya, ya, reconocimiento ya. que tiene. Fíjate. Esto es bueno, sí. Yo también me lo apunto. Esto lo sigue como lo empecé. Y también un poco de acuerdo, volvemos a lo mismo, de acuerdo a mis gustos, pero bueno, lo tendré en mente y si se me ocurren cositas que implementar en ese sentido, te voy a pedir opinión primero ya, Sara, Por directamente, te lo digo, supuesto, que lo aquí sepas, estoy. pero lo tengo en mente también. ¿Alguna otra cosilla más que dijeras así, otro punto a tener en cuenta? Eh, bueno, a lo mejor la fase de testeo, aquí se puede un Sí, poco moldear a tus necesidades, ¿no? Y decir, bueno, o sea, prototipar, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de prototipar, ¿no? Que es ajá, la cuarta fase de Design Thinking. Tú ajá, coges y dices, bueno, voy a probar varias opciones, ¿no? Varias líneas gráficas del podcast sí, o varias opciones que yo tenga, pues para, no sé, para los títulos, para hacer las entradillas, ¿no? Sí que ajá, lo que está funcionando también bastante, ajá, aparte de los mini vídeos, que también enganchan, es sí. poner como frases, ¿no? De frases del podcast, a lo mejor que sean destacadas y ponerlos en un carrusel de imágenes con ese listado Qué buena esta idea. de opciones. Me la apunto también. Sí, 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 sí. Ok. Pues puedes probar con los usuarios, ¿no? A preguntarle si les gusta más, o por ejemplo, ¿no? Imagínate lo que haces, ¿no? Los mini vídeos Sí, y las frases. Puedes preguntar a tus usuarios, les sí, pones lo que es la carátula de los mini vídeos y la carátula de esas frases, y les preguntas, ¿cuál elegirías, ¿no? ¿Con cuál te quedas? ¿Qué escucharías o qué verías antes? ¿O qué te resulta más cómodo para poder engancharte al podcast? Y entonces, ajá. bueno, pues que voten también. Eso es como probar esos prototipos, ¿no? Testar, prototipar, testar, Ujú. podría encajar esa parte. Apuntado ya que lo tengo. Vale. O sea, Sara, te quiero seguir preguntando, lo que pasa que me estás dando aquí una serie de deberes, de tareas, que estoy otra vez ahí en el colegio. Otra vez. Ya, pero bueno, o sea, como fuere, ¿alguna cosilla más que tú sientes que esto se lo tengo que mencionar? ¿O con este trabajito ya que me has dado estos deberes, estamos bien? Cuéntame. Pues, o sea, ahora no sabría qué decirte, porque después de tantas cosas Vale. que No, hemos no, no, por eso te hablado, digo. No, 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 si te digo, te lo digo por preguntar ya. Ya te digo que aunque no me des más, ya me has dado bastante, guapa. Ya me has dejado aquí tarea. O sea que. O sea que por eso no te preocupes. Ahora digo por preguntar. Pero si estamos, si tú sientes que empiece por aquí y luego ya vemos, ¿no? Todo sí, bien, ¿sabes? yo por mi parte, Vale, encantada de volver a la vale. segunda edición. Exacto, vale, pues si te parece entonces lo hacemos así, ya que me has dado bastantes puntitos aquí a los que prestar atención y a los que dedicarle tiempo y esfuerzo, me voy a poner con ello. ¿Me escuchas ahora? ¿Alguna cosa más que se nos quede en el Fenomenal. tintero que tú sientes que querías hablar o mencionar y que no hayamos mencionado? Yo creo que no, o sea, un poco nosotros como En general, diseñadores de digo, no, digo en experiencia. general, ajá, sí, no solo del podcast, en general, en general. Vale, no, no al final es eso, ¿no? Que la gente entienda la importancia, ¿no? Cuando a veces las cosas no se ven, que todo lleva su trabajo detrás, ¿no? Y lleva, pues eso, muchas horas y Sí, tiene esa satisfacción darle la importancia, ¿no? Que merece. En el podcast, ¿no? En mi podcast decía que al final iba un poco dedicado, pues eso, a mi ajá, madre que no entendía muy bien qué es lo que hacía, a mi amiga
que no tiene por qué entender tampoco qué es lo que hacía, pero muchas veces es muy heavy, que a lo mejor he ido a alguna entrevista de trabajo o he ido a algún, no sé, o alguna reunión en la que tenían que saberlo porque era como parte de su, de su plan, ¿no? De operaciones, de su plan Claro. estratégico y no sabían realmente qué es lo que hace un diseñador de experiencia de usuario. Entonces, bueno, simplemente Bueno, recalcar pues la yo, importancia de ello. desde luego, yo creo que después de este podcast vamos a darle toda la difusión que se pueda y yo creo que sí que ha servido, yo ya te lo digo, de primeras, a mí ya me ha servido para entender, no iba a decir mejor, pero directamente para entender, porque no lo sabía, todo lo que conlleva la actividad de un profesional de la experiencia de usuario y de una diseñadora de experiencia de usuario como eres tú. Me ha abierto mucho los ojos, ahora mi cabeza le está dando vueltas porque además también has sido tan amable que nos has dado múltiples ejemplos, especialmente de cosas que casi todos utilizamos, como pueden ser Netflix o Spotify o los bancos, en los que hagan más banca, si hacen banca online, se utilizan las aplicaciones del banco. Entonces, yo creo que en ese sentido el objetivo está cumplido aquí, ¿eh? Y ha quedado muy claro y ha sido muy enriquecedor. Sara, siempre lo digo y obviamente esta vez no va a ser menos, quedas invitada a una segunda parte de aquí a un tiempecito, quizá cuando ya tu podcast haya echado a andar y ya hayas sentido lo que es ser creadora, ¿no? de contenido, quizá puedes venir a contarnos tu experiencia y a decir, no sé, y a hablar de lo que has aprendido, quizá. Yo creo que una segunda parte después de unos meses puede quedar bastante chula. ¿Qué te parece? Cuenta conmigo, yo encantada. Genial. Pues nada, Sara, antes de despedirme de la gente, muchísimas gracias, ¿eh? Sin conocerme de nada, por darme tu tiempo, tu esfuerzo, ser tan amable y tan abierta y compartir tu profesión con nosotros. Y lo dicho, volveremos a hablar, estamos en contacto. Tengo ganas ya de ver, de escuchar más episodios de tu pod y desearte todo lo mejor, porque creo que es una idea muy interesante y la experiencia de usuario es algo que no ha hecho más que empezar. Siento que cuanto más vaya evolucionando la tecnología en nuestras maneras, nuestros hábitos de consumo, más importante va a ser vuestra labor. Así que nada, estamos en contacto. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme, ha sido un placer también. Ha sido una Bueno, charla muy enriquecedora, yo también he aprendido muchas sí. cosas. Y Oye, nada, muy sí, importante, ¿te lo has pasado bien? Que para mí es muy importante sí, sí, también que sí, la gente... me lo he pasado súper bien. Bueno, genial. Pues nada, lo dicho, muchas gracias. Me despido de la gente, si te parece. Fenomenal. Pues nada, tronquetes, como siempre decimos, llevad cuidado y nos veremos en el próximo Pod Reale. Dios.